Alberto Núñez Feijóo se ha inmolado como líder del Partido Popular. Así de claro, así de crudo y sobre todo así de torpe. Porque en una entrevista, además de no pedirle responsabilidad de ningún tipo a Carlos Mazón por su inefable, por su incompetente gestión de la Dana en Valencia, se ha atrevido a decir, y cito literalmente, que Carlos Mazón ha estado ahí desde el primer momento. Y no puede ser más mentiroso, de hecho, da la sensación de que se ríe de todos los ciudadanos, sobre todo de las víctimas. Pero ¿cómo puedes decir que Carlos Mazón ha estado ahí desde el primer momento, cuando todo el mundo sabe que Carlos Mazón, ahí donde estuvo, fue en el reservado de un restaurante, comiendo durante horas y haciendo la digestión, mientras todo se iba al carajo en Valencia? ¿Cómo puedes atreverte a decir eso? Bueno, pues porque no es líder, ni es absolutamente nada. Ya sabíamos que era líder, en todo caso líder sin atributos del Partido Popular, que era simplemente un pelele en manos de lo que dijese Aznar o lo que dijese Ayuso en su momento, pero ahora vemos que ni siquiera se atreve a tocarle el pelo a Carlos Mazón, cuando es una persona que está completamente deslegitimada en todos los ámbitos, también dentro del Partido Popular. Alucinante. Mientras tanto, ¿qué han hecho? Ayer hubo sesión en el Senado y todo fue dedicado a criticar por parte del PP, por supuesto, a Sánchez y a Teresa Rivera, que por cierto han logrado paralizar, no tumbar, pero paralizar su nombramiento como comisaria europea. Con tal de salvar a Mazón, se ha activado esta operación extraña de Operación Salvar al Soldado Mazón, no porque crean que lo ha hecho bien, sino porque creen que sería darle una victoria a la izquierda, cargarse a Mazón, una cosa que no puede estar más alejada de la realidad, sería darle una respuesta a las víctimas. En este caso no son ni de izquierdas ni de derechas, son ciudadanos de Valencia. Bueno, pues en esta operación de salvar al soldado Mazón han decidido intentar embarrar lo máximo posible. Y mientras tanto, las voces mediáticas más conservadoras, desde Carlos Alsina hasta incluso, fijaos por dónde, Federico Jiménez Los Santos, están pidiendo la dimisión de Carlos Mazón para que veáis lo perdido que está Feijóo ahora mismo a la hora de decidir salvar al soldado Mazón. Mientras tanto, Compromís, ¿qué ha hecho? Pues en el Senado ayer anunció que iba a poner una querella a Mazón por homicidios imprudentes. Ya os dije, esto no simplemente se va a dirimir en una cuestión de responsabilidad política, sino que seguramente escale a una responsabilidad penal. Con más de 200 muertos encima de la mesa por la incompetencia de un gobernante, pues no es para menos. Por otro lado, saliendo un poco de la cuestión de la Dana, aunque también lo va a impregnar todo evidentemente, hoy declara Begoña Gómez. ¿Dónde? En la Asamblea de Madrid, ¿os acordáis, no? Que Ayuso llamó a declarar a Begoña Gómez a la Asamblea de Madrid por todo el asunto de la Universidad Complutense de Madrid, por esa cosa nueva que se inventaron después de que no pudiesen seguir por las otras líneas de investigación. Bueno, pues es el día de hoy. Van a ver si consiguen hacer algo más de ruido. Lo que pasa es que les ha salido un poco mal, porque claro, ellos pretendían que hoy fuese monográfico sobre Begoña Gómez, pero evidentemente pues vamos a estar más atentos a lo que ocurre con la Dana, y precisamente hoy que también se han alertado nuevas lluvias torrenciales en varios territorios. Ahora lo explicaré más largo y tendido, para que todos tengamos cuidado. Mientras tanto, también nos ha llegado la información de que se ha empezado a retirar alguna parte de la publicidad que recibía el programa de Iker Jiménez, este programa al que se ha pillado recientemente pues difundiendo bastantes bulos a raíz de todo lo que está ocurriendo en Valencia, y ya ha habido el primer anunciante que ha decidido que no se publicita más en ese programa, en el programa de Iker Jiménez. Por cierto, hoy en la cápsula del tiempo vamos a recordar cómo un día como hoy, hace 22 años, se produjo el desastre del Prestige. Una cosa que no pudo ser peor gestionada por el gobierno de aquel entonces, del señor Aznar. Enseguida lo recordamos todos. Hoy es miércoles 13 de noviembre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Lo primero de todo, evidentemente, es recordar que hay alerta por lluvias torrenciales en partes de Tarragona, de Valencia y también de Málaga. De hecho, frente a estas alertas, que por cierto pues ha puesto encima de la mesa, evidentemente, como no podía ser de otra manera, la EMET, los distintos gobiernos autonómicos, el catalán, el andaluz del Partido Popular y el valenciano también del Partido Popular de Mazón, ahora están activando los protocolos que Mazón tendría que haber activado en su momento y no hizo por pura dejación de funciones. De hecho, estamos viendo aquí como Valencia suspende las clases este miércoles en toda la ciudad por el aviso de fuertes lluvias, unas 3.000 personas desalojadas de forma preventiva de 1 millar de viviendas en Málaga por la nueva Dana, y todas estas actuaciones y forma de afrontar este anuncio de lluvias torrenciales por parte de la EMET la están llevando a cabo, por supuesto, los gobiernos autonómicos, que son los que tienen la competencia para gestionar este tipo de catástrofes o potenciales catástrofes.
son los que están lanzando la alarma. De hecho, en algunos sitios ya ha sonado la alarma en los móviles, seguramente algunos de vosotros ha sonado la alarma, con ese mensaje de que no salgáis si no es imprescindible, que se han suspendido las clases, etcétera, que se esté desalojando barrios enteros. Esto es una competencia, insisto, que está haciendo no la EMET. La EMET lo que se encarga es de emitir el aviso, sino los gobiernos autonómicos. Aquí este usuario de Twitter, Carlos Cabrera, decía: lo que está haciendo ahora la Junta de Andalucía en Málaga, pero también lo que está haciendo ahora la Generalitat Valenciana y lo que está haciendo la Generalitat de Cataluña, en base a un aviso rojo de la EMET, es lo que podría y tendría que haber hecho Mazón y la Generalitat hace 2 semanas en Valencia. Literalmente están haciendo lo que hay que hacer y están dándole la razón al gobierno de España. ¿En qué? Pues que esto es lo que tenía que hacer el gobierno autonómico de Carlos Mazón. No ahora empezar a buscar culpables en absolutamente todos los sitios, hasta en Teresa Rivera, con tal de intentar salvar el pescuezo. Pero bueno, ya vemos que están haciendo todo lo contrario. Antes de empezar, ir a ver cómo en vivo y en directo Carlos Mazón es defendido por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y este se inmola políticamente, defendiendo y uniendo su futuro político al futuro político y judicial de Carlos Mazón, vamos a ver uno de los vídeos más bochornosos que he visto en las últimas semanas. Y es que esta señora de aquí, para quien esté viendo el podcast en vídeo, es Paloma Tejero. Si no, enseguida la vais a escuchar si simplemente lo estáis escuchando. Es alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, del Partido Popular, por supuesto. Le hacen una entrevista, la típica entrevista, ¿no? La que te dice: bueno, te vamos a decir unos cuantos nombres propios y tú nos dices qué es lo primero que se te pasa por la mente. Una valoración rápida. Primero le preguntan sobre Sánchez. Evidentemente no le cuesta ni medio segundo dar una respuesta sobre qué opina sobre Sánchez. Acto seguido le preguntan sobre otra persona. Y ahí entra en uno de los colapsos más ridículos y vergonzosos que he visto yo recientemente. Mucha atención. El nombre de un político y lo primero que se te venga a la cabeza. Tengo que empezar por Sánchez. Joder, se la ha puesto fácil. Miserable. Rápidamente le dicen Sánchez, opina que miserable. Vale. El siguiente. Mazón. Silencio. Atención a las caras. Qué marrón se ha comido. Pues es que no... Es que no. No sé. No sé. Mazón, pues... Silencio. Son 20 segundos de silencio, 20 segundos de titubeos, 20 segundos de no saber qué decir ni dónde meterse. Le han preguntado que dé su opinión sobre un presidente autonómico de su partido, del Partido Popular. Silencio. Y al final, pues la periodista ya... que se debe hasta sentir mal, porque me estoy sintiendo hasta yo mal de ver este momento ridículo de tanto rato esperando ahí. No sé. Mazón, pues... Mazón... Acude a su ayuda la periodista. En blanco lo podemos dejar. En blanco lo podemos dejar. Momento ridículo, momento infame, pero que si leemos un poco más de manera profunda lo que está ocurriendo aquí, es que ellos tienen la consigna ahora mismo en el Partido Popular, infame, incomprensible, pero es lo que hay, tienen la consigna de defender, como os decía, al soldado Mazón. ¿Por qué? Porque consideran que si no lo defienden, no sé, le dan una victoria a la izquierda, que no me parece un razonamiento más pueril, más horroroso, en fin, pero es lo que tienen. Que tienen que defender al soldado Mazón. Claro, lo que pasa es que no saben cómo hacerlo. Saben que tienen que defenderlo, pero no saben cómo defender a un tipo que estuvo durante 3 horas y media comiendo en un reservado de un restaurante mientras todo se iba al carajo. Entonces, cuando le dicen qué es lo que opina, claro, ella no se atreve a decir, no, pues un buen presidente. En cualquier otro momento habrían dicho Mazón, pues un presidente fantástico del Partido Popular que ha sacado a la izquierda del gobierno en la Generalitat. Fantástico. Ahora no pueden decir nada bueno, por supuesto tampoco malo, que es lo único que se te ocurre decir, y por eso no dice nada. Y al final queda en no... En blanco. ¿Cómo que en blanco? ¿Cómo que en blanco? Alguna opinión tendrás, ¿no? Otra cosa es que no te atreves a emitirla y por eso esos silencios incómodos. Y otra cosa también es que el criterio del Partido Popular pues se haya impuesto por encima de tu criterio personal. Eso sí tienes, ¿eh? Eso en el caso de que también igual estoy siendo un poco generoso, demasiado generoso, diciendo que esta señora tiene algún tipo de criterio personal. Vamos a escuchar ahora, como os decía, el momento ridículo en el que el señor Feijóo no es muy dado al silencio. No es muy dado al silencio. Es más dado a decir tonterías una tras otra, a pesar de que, como os decía antes, dijo que venía a evitar en la política española la hipérbole permanente. Atención al señor Alberto Núñez Feijóo inmolándose en directo en una entrevista en Antena 3, en Espejo Público. El mando lo debería haber tomado Grande Marlaska, el ministro de Interior, elevando el nivel alerta 3. Mire, el presidente Mazón bastante tenía con la situación y el panorama que se está... Bastante tenía. Ha estado desde el principio. Ha dado la cara desde el primer instante. Sigue dando la cara, lo hemos visto ahora en Torrent, y es el único que ha hecho autocrítica.
Habéis escuchado bien. O sea, son tantas barbaridades una tras otra que yo creo que ni siquiera él mismo se da cuenta de la torpeza soberana que acaba de cometer, porque acaba de unir su futuro político y su liderazgo del Partido Popular al liderazgo de Mazón de la Generalitat Valenciana. Pero ¿cómo puedes decir y quedarte tan ancho? O sea, de todas las cosas que podía decir del señor Mazón, que estuvo ahí desde el primer momento. Cuando el tipo llegó, y lo sabemos todos, y esto no es una cosa mía, ni de la izquierda, ni el sanchismo mediático que les gusta decir, esto lo ha publicado todo el mundo. Desde nosotros aquí que hemos hablado en Clave Barroso, hasta El Mundo, hasta el ABC, hasta La Razón, hasta OK Diario lo ha publicado todo el mundo, que Mazón llegó a las 7:30 de la tarde al centro de emergencias, a las 7:30. Y que le tuvieron que explicar de nuevo todo lo que habían estado hablando y la posibilidad de lanzar la alerta, y no se lanzó hasta las 8:12, porque tuvieron que explicarle de nuevo lo que estaba ocurriendo. Y mientras tanto la gente ya se estaba ahogando, ¿eh? ¿Cómo puede decir que estuvo ahí desde el primer momento si el tipo estuvo encerrado en el reservado de un restaurante? Y es que esto además no es una cosa, no es una información para muy cafeteros de la política, a los que nos gusta, no. Esto es una información que conoce todo el mundo. Desde la persona que está más puesta en política hasta la que menos. Todo el mundo sabe ahora, a día de hoy, y sobre todo los valencianos. Ya os digo yo que los valencianos lo saben. Seguramente aquí sois unos cuantos valencianos y valencianas que lo sabéis perfectamente, y afectados y afectadas también, víctimas de lo que ocurrió ahí, que este tipo estaba encerrado, haciendo la digestión en un bar, tomándose el puro, el café y la copa después de comer incluso, durante 3 horas de sobremesa hasta que decidió salir del reservado del restaurante donde estaba. Así que, ¿a dónde va el señor Feijóo? Diciendo que estuvo ahí desde el primer momento, Carlos Mazón. Bueno, pues comete una torpeza espectacular, increíble, de época, torpeza histórica, a la hora de decir esto y que todo el mundo le pille con el carrito del helado, con las manos en la masa. Y después resulta que quien dice que no estaba, ¿quién es? El gobierno central, por supuesto. He escuchado al presidente del gobierno hablar de que se necesitan muchas más Teresa Riveras, es decir, las vicepresidentas que tienen la competencia en los cauces, en la presa, en el sistema de alerta de la Confederación Hidrográfica y en la Agencia de Meteorología. Es decir, ha dicho todo aquello que precisamente no falló. Dice Sánchez que hace falta más Teresa Riveras. Hombre, más Teresa Riveras antes que más Carlos Mazones, está claro que sí. Que dice, depende todo esto de Teresa Rivera. Vale, repasemos. ¿La Agencia Meteorológica Estatal avisó o no avisó? Claro que avisó. De hecho, avisó tanto como se ha avisado hoy. Lo que pasa es que hoy, a diferencia del otro día, sí se están tomando medidas. Porque, hombre, solo faltaría que ahora, después de lo que ha ocurrido, no se tomasen medidas. Avisó desde el día 23. El 23, el 24, el 25, el 26, el 27, el 28 y el 29 a las 7 de la mañana ya había avisado. Otra cosa es que no escuchasen y Mazón se fuese por ahí a comer al reservado. ¿Entendemos? La Confederación Hidrográfica también depende del gobierno central de Teresa Rivera. No hizo nada. ¿Cómo que no hizo nada? Si a las 12 ya había avisado del desbordamiento. A las 12 había avisado. Y más de una hora después, ¿qué había hecho Mazón? Pues no hace falta ni que os lo diga. Ir a comer a... Bueno, pues lo mismo. Lo que estoy repitiendo todo el rato. ¿Falló la EMET? No. ¿Falló la Conferencia Hidrográfica? Tampoco. ¿Quién falló? Quien sabiendo eso no activó lo que tenía que activar, la alarma. De hecho, mientras el tipo estaba comiendo por ahí, la unidad militar de emergencia ya estaba trabajando en algún municipio. Después de que en 4 ocasiones la delegada del gobierno en Valencia tuviese que llamar a la consejera de Interior. Las 3 primeras rechazase la ayuda de la unidad militar de emergencia y a la 4ª le dijese, venga, sí, que venga, pero a este municipio en concreto. Y mientras estaba ya la unidad militar de emergencia trabajando en el territorio, este tipo estaba comiendo. Este tipo que dice Feijóo, que estuvo ahí desde el primer momento. No se puede ser más malditamente torpe. Además, noticias de última hora que hemos ido conociendo. Lo publica El Mundo, que no digan después, oh, no, sanchismo mediático. No, lo publica El Mundo. Dice así, titular, el mensaje de Sánchez a las 22:50 que dejó a Mazón al mando de la crisis en la noche fatídica. A disposición. Le escribió mientras volvía de la India y el presidente valenciano le contestó que la situación era muy mala. A Montero le pidió a las 21:03 movilizar al ejército. A las 21:03 se lo pidió. A pesar de que a las 3 de la tarde ya le habían ofrecido la unidad militar de emergencias, la delegada del gobierno. Y tardó hasta las 9 de la noche en movilizar al ejército, que evidentemente se movilizó en el instante en el que se pidió. Joder, si llevaba movilizado rato, no se iba a movilizar a las 9 de la noche. En fin, lo que os decía, que es que más allá de las tonterías que está diciendo ahora, que está expresando el señor Feijóo, lanzando balones fuera por todos los lados, es que resulta que hasta Federico Jiménez Los Santos le está pidiendo la dimisión a Mazón. Atención. Creo que tiene que dimitir Mazón. Hay más de 200 muertos. ¿Qué pasa? ¿Que ya 200 muertos da igual?
Es que no ha echado ni siquiera a esa consejera siniestra que maltrató a los que iban a ver a sus muertos. ¿Cómo que ha dado la cara siempre? ¡Ha huido! Mazón ha huido el día de la avalancha con 50 muertos en la calle, que el tío esté en el tiramisú. Hombre. Mazón se tiene que ir. Pues así de claro, así de claro. Ah, cuidado, que no es el único Federico Jiménez Los Santos, también Carlos Herrera. Pues seguramente. Y Carlos Alsina. Que Mazón está abrasado políticamente, lo reconoce incluso gente que ha sido muy de Mazón. Puede que sea el único, bueno, él y su cohorte. Puede que sea el único que aún no ve lo abrasado que está. No tiene vergüenza. ¿Y Ana Rosa? Ayer dije que tenía que dimitir. Yo creo que ya es tarde. Tenía que haber dimitido ayer. Bueno, pues ahí lo tenéis. Es que no es que esté solo, es que está completamente solo, a excepción de ese apoyo inesperado, bastante ridículo de Alberto Núñez Feijóo, pues mintiendo descaradamente, diciendo, no, estuvo ahí desde el primer momento, narices. Pero si está Federico Jiménez Los Santos, te está diciendo de todo. Hasta Ana Rosa te ha dejado tirado, hasta Carlos Herrera te está diciendo de todo. Y hasta Alsina está diciendo, pues nada más y nada menos que la verdad. Que es que el tipo estaba donde no debía estar. Y aparece Feijóo y te dice, poniendo su criterio político, su credibilidad política más bien, al servicio de un señor que está completamente destrozado políticamente. ¿Por qué? Pues por tal de no asumir una cierta responsabilidad desde su partido y por no darle, es que de verdad que eso es absurdo, una victoria al Partido Socialista. ¿Pero qué victoria? ¿De qué victoria estamos hablando? No es ninguna victoria que asuma la responsabilidad de Carlos Mazón, pero bueno. En fin, que haga lo que le apetezca. Vamos a escuchar aquí a Esther Palomera explicando esto, que el Partido Popular carga contra el gobierno por su incapacidad total de dar una solución a lo que está ocurriendo. Y hay que dejar claro que el mando de facto lo tiene el gobierno de España, lo estamos viendo. No sé a qué llama a dar la cara el señor Feijóo cuando la primera comparecencia a la que vamos a asistir del señor Mazón va a tener lugar el próximo jueves, es decir, 17 días después de la tragedia. El resto de declaraciones... Además es lo que dice, ¿no? Que es el único que ha dado la cara porque va a declarar el próximo jueves, hombre, sí. Desde que ocurrió todo han pasado unos cuantos días, el próximo jueves. Y las únicas declaraciones que ha dado, ¿cómo han sido? Casi de hurtadillo, mientras los compañeros que le van siguiendo por Valencia le metían la alcachofa y él se resistía a hacer ninguna declaración. Bueno, la alcachofa se la metía él en el reservado mientras comía y todo ocurría fuera del reservado del restaurante aquel. Y luego hay que recordar una cosa que yo creo que es clave en esta última táctica del PP de meter por medio y de responsabilizar a Teresa Rivera de la catástrofe. No sé si recordáis que al día siguiente, es decir, el día 30 de noviembre, hubo una comparecencia conjunta del presidente del gobierno y del señor Mazón, en el que el señor Mazón Ahora la vamos a ver, que la tengo por aquí. El presidente del gobierno le agradeció la celeridad, la colaboración, le faltó abrazar allí al propio presidente del gobierno y mencionó también a la vicepresidenta del gobierno. Gracias, presidente, por tu interés, tu celeridad y tu colaboración, del mismo modo a la vicepresidenta del gobierno. Por lo tanto, es tan evidente que el Partido Popular ha decidido cargar contra el gobierno de España porque es incapaz de tomar una solución ante la incompetencia y la negligencia de uno de sus varones, que yo ya no sé a quién le falta por responsabilizar de esta catástrofe. A ver, es completamente alucinante. Sobre todo, mira, vamos a una primera parte de la entrevista en la que Feijóo también ha añadido esto. ¿Qué está pensando? Pues mire, esa frase que queda ya en la retina y en la cabeza de todos los españoles, eso de que si necesitan ayuda, que me la pidan, por parte de la persona que tiene más poder en España, por parte de la persona que tiene todos los recursos a su disposición, es decir, el presidente del gobierno, es una frase que queda para la historia. Para la historia de los bulos, queda en todo caso, porque esa frase nunca se pronunció de esa manera. Si necesitan ayuda, que me la pidan, pues vamos a ir al contexto original, a la frase original, para ver si es lo que dijo. Realmente dijo otra cosa, que está manipulando, como es habitual también en el señor Feijóo, las palabras de Sánchez. Vamos a escuchar al presidente del gobierno. El gobierno central está listo para ayudar. El gobierno central está listo para ayudar, ¿vale? Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso, no tiene que pasar. Por tanto, la comunidad... Habéis escuchado, ¿no? El gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos... Si necesita más recursos, que los pida. No es si necesitas ayuda, pídela. No. Es si necesitan más recursos para ayudar, que los pida. No hace falta... Y que no hace falta priorizar porque había recursos de sobra para utilizar. Pero claro, ¿quién es? Ojo, locura, esto. ¿Quién es
¿Quién sabe qué recursos hacen falta? ¿El gobierno central desde Madrid o el gobierno autonómico que está en el territorio, que controla los servicios de emergencia, que sabe lo que se necesita en cada lugar y que se entiende que son los que están al mando de ese tipo de operativos? Hombre, pues evidentemente los segundos. Por lo tanto, los recursos que necesitan, que los pida, que no hace falta priorizar, que hay para todo, que no hace falta priorizar unos municipios sobre otros, que hay recursos para absolutamente todo el mundo. Es lo que estaba literalmente diciendo aquí, para que os fijéis cómo funciona la máquina de los bulos. Que de una cosa evidente, que es lo que tenía que decir el presidente del gobierno en este momento, construyen una frase completamente alternativa y la van difundiendo por ahí como si hubiese sido lo que ha dicho el presidente del gobierno y se quedan tan anchos. Vamos a escuchar aquí la respuesta del ministro Óscar Puente hablando precisamente sobre esto. Dice que esa frase va a pasar a la historia, pues pasará a la historia de los bulos, porque es una frase que jamás pronunció el presidente del gobierno. Habrá usted observado que yo acabo de pronunciarme en idénticos términos respecto a lo que a mí me compete. Yo estoy trabajando en las carreteras y en las vías que son de titularidad del Estado, pero al mismo tiempo estoy diciéndole a la Comunidad de Valencia, a la Diputación de Valencia y a las autoridades locales, estoy a vuestra disposición para intervenir tan pronto me lo requiráis con los medios que tengo disponibles para reparar, reconstruir. Bueno, pues alguien dirá, Feijóo dirá ahora también que Óscar Puente está diciendo que si quieren ayuda que la pidan, no que si necesitan recursos que los pidan y que los solucionarán. No, si necesitan ayuda que la pidan. Es que es flagrante la forma de mentir que tiene esta gente y no les importa pero ni lo más mínimo, ni lo más mínimo. Y mientras tanto, vamos a recordar este vídeo infame, porque claro, ver cómo el señor Feijóo dice que estuvo ahí desde el primer momento y después escuchar a Mazón decir esto. Sí, yo sí, luego vi Luego vi un SMS estando aquí con una cobertura muy complicada. Es que aquí no había cobertura. Diciendo que básicamente no había cobertura. No había cobertura en el centro de emergencias, como para excusarse a sí mismo, diciendo no, es que no contesté llamadas ni a Teresa Rivera, ni al presidente del gobierno, ni ninguno de los 4 ministros que estuvieron a mi disposición, que enseguida vamos a ver que Sánchez y 4 ministros se pusieron a disposición de Mazón el día de la Dana, el mismo día de la Dana estaban a su disposición. Bueno, pues resulta que no pudo coger los mensajes porque estaba sin cobertura, en un sitio con cobertura muy difícil. ¿Dónde es ese sitio con cobertura tan difícil? ¿En el fondo de una mina en Mieres? No. Sino en el centro de emergencias, que dice este señor, y se supone que tenemos que creerle, este señor que dice que estuvo en el principio, desde el principio, el señor Feijóo, que no había cobertura en el centro de emergencias. Hombre, pues la verdad, ¿qué quieres que te diga? Me parece completamente infame, igual de infame que me parece, que salga Borja Semper a decir esto. Los ciudadanos tienen la sensación de que la política no ha estado a la altura y tienen la sensación Está claro. de que los políticos nos hemos tirado los trastos a la cabeza entre nosotros. Nosotros no vamos a contribuir a embarrar la política española. No vamos a contribuir a embarrar la política española. Y acto seguido tenemos al señor Alberto Núñez Feijóo diciendo esto en la misma entrevista que estábamos comentando antes. Hay que distinguir los errores humanos de los errores por falta de humanidad. Esa frase que... Y se queda tan ancho. Hay que distinguir los errores humanos de los errores por falta de humanidad. ¿De verdad este tipo es el que está diciendo, o forma parte del mismo partido de Borja Semper que está diciendo que ellos no van a venir aquí a embarrar? De verdad. Mientras ellos literalmente están sacando balones fuera, no están pidiéndole ni una mínima responsabilidad, responsable directo de todo esto, y ahora se ponen a decir que es falta de humanidad del gobierno central todo lo que está ocurriendo. Aquí Marta Monforte, periodista de Infolibre, explicaba: cuando fue elegido el líder del Partido Popular tras la defenestración de Casado, Feijóo criticó y esto es cita literal, entretenimiento infantil y la hipérbole permanente de la política y defendió la unidad en la diversidad. Me da la sensación de que no queda nada de ese discurso ya. Y comparte un tuit de Alberto Núñez Feijóo donde dice: la gestión de la catástrofe por parte de la vicepresidenta Teresa Rivera ha sido lamentable. El presidente del gobierno debería trasladar a la Comisión Europea una solución y no un problema, y Rivera lo es a medio y largo plazo. El Partido Popular no va a votar esta candidatura. ¿Habéis escuchado una mínima crítica por parte del señor Feijóo, de un señor que estuvo dentro de un reservado? Es que me canso de repetirlo. Me canso de repetirlo, pero lo repito porque me da la sensación de que hay gente que no se entera, que no le entra en la cabeza. Y que Feijóo es completamente inconsciente y no sé, que va a vivir en un mundo alternativo. Todos saben lo que hizo el señor Mazón excepto él. Pero es muy llamativo que aquella persona, que es que la EMET lo hizo bien, la conferencia hidrográfica lo hizo bien, avisó cuando tenía que avisar, y aquel que estuvo encerrado en el restaurante, resulta que no le pone ni un tuit. Sin embargo, a Teresa Rivera, todos los que queráis. Bueno, pues nada. Pues ahí tenéis el entretenimiento infantil y la hipérbole permanente, ejercidas precisamente por aquella misma persona que decía que no iba a ejercerlo. Titular del ABC. De ayer por la noche justo. Mazón ya no está solo.
Rivera entra en el escándalo de la catástrofe. Feijóo se nota un tanto nacional al arrastrar al Partido Popular Europeo, pero la candidata sigue viva. Así de crudo. Mazón ya no está solo. ¿Por qué han metido a Rivera? ¿Por qué han intentado desplazar la responsabilidad que tiene este sinvergüenza, Mazón, sobre Rivera? Y han convertido esto pues, en una disputa política absurda con la intención, pues eso, lograr la operación, salvar al soldado Mazón, o más bien salvar la digestión, que es de lo que se trataba, de salvarle la digestión al pobre hombre en aquellas largas horas de sobremesa después de estar completamente ausente e incomunicado. Dice aquí este usuario, Juan Alcover Robles, hoy han estado en medios el ministro Óscar Puente y Núñez Feijóo. El día de ayer fue esto. Uno ha tendido la mano y dejado a un lado la rivalidad política centrándose en ser útil y ayudar a la gente. Otro ha difamado, insultado, vomitado odio y frustración. No todos los políticos son iguales. Y es que, atención, la diferencia. Estuvo ayer también Óscar Puente en el programa de Alsina, en Onda Cero, y de así el ministro Óscar Puente insiste en la importancia de colaborar y dejar las peleas de un lado para devolver la normalidad cuanto antes a Valencia. La interlocución a la colaboración con el conseller de Infraestructuras de la Generalitat y su equipo es buena y fluida. Por otro lado tenemos a Alberto Núñez Feijóo diciendo: Alberto Núñez Feijóo cree que la gestión en la DANA hay que distinguir entre errores humanos y errores por falta de humanidad. Quedará para la historia la frase de Pedro Sánchez. ¿Veis la diferencia? La diferencia abismal entre alguien que quiere trabajar y dejar el politiqueo cutre para otro momento. Ya lo habrá, por supuesto que lo habrá, pero para otro momento. Y otro que se ha metido de lleno en la crítica de absolutamente todo el mundo para tapar las vergüenzas de la persona a la que ahora ha decidido de manera torpe defender. Vamos a escuchar aquí a Lucía Méndez, periodista de El Mundo, también explicando cómo el Partido Popular está planteando esta crisis en la Unión Europea, en la Comisión Europea concretamente, para intentar salvar los trastos propios en casa. Pero de una manera tan cutre que hasta, insisto, una periodista del Mundo les está criticando, como no podía ser de otra manera, por supuesto, porque antes que una línea editorial más conservadora son periodistas y está bien que así sea y se critique lo que se tiene que criticar. Atención a Lucía Méndez. A mí, en mi opinión, esto que está haciendo el Partido Popular solo tiene una explicación. El señor Mazón, pues digamos que ha planteado pues un cierto choque con la Dirección Nacional del Partido Popular, que no le ha hecho caso. Feijóo le pidió que pidiera la declaración de emergencia y él no hizo caso. Tampoco ha hecho caso a que tenga que asumir sus responsabilidades políticas. Por tanto, yo creo que el Partido Popular lo que ha pretendido con esto es desviar el foco de su presidente autonómico, porque, en definitiva, si como creo yo, la dimisión del señor Mazón es una cosa completamente exigible, natural y del todo lógica. Una más que pide la dimisión. Si el señor Mazón se niega a dimitir, pues desde luego el asunto interpela a Feijóo. Evidentemente es el presidente nacional del Partido Popular. Y ojo, si tuviese capacidad alguna Feijóo como presidente del Partido Popular, como líder del Partido Popular, no como alguien que ha dimitido de ser líder y ahora simplemente es un pelele que cuando quiere Ayuso lo usa, cuando quiere Aznar lo usa, e incluso el mismo Mazón lo está usando, que es bastante ridículo. Pues si no fuese eso y fuese algo más, fuese de verdad un líder, podría decirle: te pido la dimisión y mañana dimites. Y dimitiría, porque se quedaría solo, porque habría perdido el apoyo del partido. Y tendría que dimitir. Sin embargo, eso no ocurre. ¿Por qué? Bueno, pues la enésima demostración, enésima en las últimas 2 semanas, quiero decir, porque si contamos desde hace 1 año y medio, ya el número de veces que ha ocurrido cosas del estilo, pues son incontables, pero la enésima demostración de que Feijóo no manda un carajo dentro del Partido Popular. Y está afectado por este asunto. Entonces yo creo que el Partido Popular ha intentado desviar la atención y lo ha conseguido. O sea, la verdad que lo ha conseguido. Es decir, tú decías erosionar el prestigio de Teresa Rivera. Bueno, pues es que lo está consiguiendo con esto. No quiere decir que vaya a anularse su nombramiento. Evidentemente, esto no es un nombramiento solo. Es decir, la comisión es una filigrana de muchísimos... de un acuerdo muy complicado, que en el caso de que peligrara Teresa Rivera, peligrarían todos los demás comisarios. Por eso que también hay que tener en cuenta que es que la presidenta de la Comisión Europea es Ursula von der Leyen, que es del Partido Popular Europeo, es decir, que ha sido el Partido Popular Europeo a través de Ursula von der Leyen quien ha decidido situar como vicepresidenta a alguien como Teresa Rivera. En ese puzzle raro que hay que hacer entre muchos partidos en la Comisión Europea para lograr un gobierno, bueno, pues ha decidido el Partido Popular Europeo. Y el Partido Popular Español le lleva la contraria al Partido Popular Europeo simplemente para salvar al más mediocre de sus presidentes, concretamente el de Valencia, responsable directo de las 200 muertes tras esta última dana.
Incluso son capaces de ir contra Ursula von der Leyen con tal de poder desviar un poco la atención en el debate nacional de nuestro país. Que si un grupo se va de ese consenso, pues... Bueno, es que los socialistas le tumban el colegio. Por eso te digo, quiero decirte que... Tiene que pactarlo con la extrema derecha. Aquí el asunto es que el Partido Popular ha decidido cobrarse hoy un éxito político sobre un asunto tan dramático. En fin, cada uno puede dar el calificativo que sea a este asunto, pero lo que está planteando realmente es una crisis en la Comisión Europea y una crisis para la presidenta de la Comisión, para una persona que es de su partido político y de su familia política. Esto es lo que está pasando. Que lo sirva, que pueda retrasarse, bueno, es que eso es lo de menos. Yo creo que el Partido Popular ha conseguido parte de lo que pretendía, ¿vale? Que es embarrar el terreno y que es desprestigiar a Teresa Rivera. Y sobre todo, intentar salvar a Mazón, pues sobre todo expulsando basura hacia todos los demás. Bueno, para concretar un poco más la labor de Teresa Rivera, la labor del gobierno en todo este drama. Sánchez y 4 ministros, titular del diario.es para esta mañana, Sánchez y 4 ministros se pusieron a disposición de Mazón el día de la Dana. Pedro Sánchez escribió el 29 de octubre al presidente de la Generalitat desde la India. Teresa Rivera lo llamó 3 veces desde Bruselas y Hugo Morán desde Colombia telefoneó a la consellera Pradas. La vicepresidenta María Jesús Montero junto a Marlaske Robles habló con Mazón por teléfono desde Madrid y Diana Morán le propuso el día 30 a primera hora la colaboración de los socialistas valencianos. Pero después dicen que estaban completamente solos. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, están dirigiendo todas sus fuerzas a presentar al gobierno de España como el responsable de la catástrofe de gestión de los efectos de la Dana del pasado 29 de octubre, que se ha cobrado más de 210 vidas humanas en la provincia de Valencia, pero también 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. Feijóo, porque dice que el ejecutivo de Pedro Sánchez debería haber tomado manu militari el autogobierno valenciano para gestionar una emergencia de la que los meteorólogos venían alertando una semana. Y Mazón, porque considera que no tuvo y no tiene todos los recursos del Estado que necesita. La realidad de los mensajes privados y llamadas entre los miembros del gobierno de Pedro Sánchez con el jefe del Consell es otra. Y aquí explican cómo Pedro Sánchez le escribió a las 10, como la delegada del gobierno ya había hablado a las 15 para que fuese, a las 3 de la tarde para que fuese la unidad militar de emergencias, como había hablado después también con María Jesús Montero, etcétera, etcétera. Y es que de hecho, al día siguiente de esta catástrofe, cuando fue el presidente del gobierno para allá, para estar presente y para reunirse con Mazón para que le explicase qué es lo que había pasado, esto es lo que dijo Mazón. Esto es lo que dijo Mazón, reconociendo él mismo que el gobierno había estado donde tenía que estar. Como cuestión previa, quiero agradecer muy especialmente la presencia y la atención del presidente. Querido presidente, gracias por venir tan pronto y por el contacto que desde el principio, contigo a través de WhatsApp, con la vicepresidenta, con el comité donde estaban también ministro de Interior, ministro de Defensa, desde el primer momento con la delegada del gobierno aquí. Esta colaboración y esta coordinación son fundamentales, son necesarias, vamos a seguir con ellas. Bueno, pues básicamente está reconociendo, desde el primer momento estuvo ahí el presidente, desde el primer momento estuvo, dice, la vicepresidenta, Teresa Rivera, la misma que ahora están diciendo que ella es la responsable de absolutamente todo, le está agradeciendo literalmente Mazón por haber estado ahí desde el primer momento. También a la delegada del gobierno, que es la que llamó durante tantas veces para ofrecer la unidad militar de emergencia y no le hacían ni maldito caso a mediodía, mientras él estaba en un reservado, en un restaurante. Claro, aquí todavía no lo sabíamos que había estado en un restaurante. Esto fue al día siguiente, justo cuando empezamos a conocer las noticias. Ahí no sabíamos todavía que el señor Mazón había estado en un reservado, en un restaurante comiendo durante tanto tiempo, que llegó a las 7:30, que le tuvieron que explicar lo que estaba pasando y que no se lanzó la arma hasta las 8 precisamente por eso. Y ahí entonces, cuando el tipo todavía no parecía que fuese el responsable inmediato, lo único que sabíamos entonces era que se había cargado la unidad de emergencias valenciana hacía un año, a petición de Vox, por el gobierno de coalición entre Vox y el Partido Popular. Era lo único que sabíamos y lo que criticábamos en ese momento. No sabíamos todavía todo lo que iba a aparecer y todo lo que le íbamos a poder criticar más adelante por cosas muchísimo más graves todavía. Y ahí, como todavía él no veía pues su cabeza en peligro, pues le agradecía, pues, como debía ser, a todo el mundo que había estado y se había puesto a su disposición. Vamos a escuchar ahora también aquí a Esther Palomera en Hora 25 en la cadena SER. Hemos leído y escuchado el minuto a minuto de una cronología en la que el presidente Mazón y todo su gobierno lo que han hecho es enredarse cada día en medias verdades, en mentiras y en afirmaciones que han sido desmentidas por los relatos de los implicados en los operativos y por la aplastante realidad de los hechos, ¿no?
Mañana, por si teníamos poca información del presidente Mazón y de este relato que está construyendo, que no se corresponde con la realidad, mis compañeros de Valencia, el diario.es, cuentan en el diario que el mismo día, esa misma tarde de la tragedia, el presidente Mazón recibió 4 llamadas de 4 ministros diferentes del Gobierno de España para ponerse a su disposición. Y la respuesta fue que no necesitaba nada, que estaba todo controlado. Todo controladísimo. Lo que acabamos de ver, este artículo que ha salido esta mañana en el diario.es, estaba todo controlado. Todo controlado estaría el menú que se comió. Eso seguro que estaba controlado. Controlado también estaba eso de repartir a dedo la dirección de APUN, de la televisión pública valenciana, que es lo que decía el señor Carlos Mazón que estaba haciendo en esa reunión de trabajo privada que duró durante 3 horas. Yo lo habría hecho más rápido, ¿eh? Oye, ¿quieres quedarte con la dirección de APUN? ¿Sí o no? Sí, venga, ya está. ¿Hace falta 3 horas para eso? ¿Hace falta, pues no sé, los vinos que se tomaría, los puros que se fumaría, la digestión que haría? Es que da la sensación de verdad de la pachorra de quien coge el cinturón, se lo desabrocha, se quita el botón y dice, venga, a comer, a hacer la digestión, y como si ahí fuera no se estuviese produciendo una de las mayores tragedias del siglo, con cientos de personas desaparecidas y ahogadas. Es de verdad alucinante. Como os decía, al respecto de esto, Compromís en el Senado ha anunciado lo siguiente, que iba a denunciar, que iba a poner una querella a Carlos Mazón por homicidio imprudente. Gracias, presidente. Señor ministro, conocemos la ley y por eso preguntamos por qué no se alertó. Los datos eran evidentes y no hubo ningún aviso. Ninguna previsión. Se envió a nuestro pueblo al matadero. Eran muertes evitables. Y el presidente Mazón a la 1 envió un vídeo que será una prueba incriminatoria diciendo que no pasaba nada. Luego lo borró. Un vídeo que subió a la 1 del mediodía, y es verdad que después el que decía que a las 6 ya estaba todo tranquilo, que se fue a comer después de subir ese vídeo, que después efectivamente se borró, porque evidentemente a partir de las 6 no estuvo tranquilo. De hecho, vino lo peor. Debería estar el presidente Mazón ante una autoridad judicial y requerirle usted como ministro el móvil para que no destruya pruebas. Bueno, pues se ha anunciado posteriormente eso, que se van a querellar ellos, y vamos a escuchar también ahora, y ya pasamos al asunto de Begoña Gómez y demás, que a pesar de todo lo de la Dana, pues lo absurdo de la política española, con Miguel Ángel Rodríguez por ahí también diciendo sus cosillas, pues vuelve en su máximo esplendor. Pero resulta que, pues como os decía antes, ha estado Óscar Puente con Alsina y explicando cómo funciona esto de las competencias entre gobierno autonómico y gobierno central, que hace falta, y menos mal que hay alguien que arroja un poco de luz sobre esto, más allá de las tonterías soberanas que ha dicho Feijóo en la entrevista en Antena 3. Yo tengo una percepción de alguien que llega y está una semana allí, no tengo más. O sea, no tiene más valor que ese. Pero la percepción inicial, no de grupos de ultraderecha, sino de los alcaldes de estos municipios, que son municipios, ya hemos explicado los entes, que están pegados los unos a los otros. O sea, es una calle la que diferencia un municipio del otro. Se da la circunstancia de que son muy plurales, porque uno es del PP, otro es del PSOE. La alcaldesa de Benetús, el alcalde de al lado es del otro. Son los dos partidos. Sí, la percepción es correcta. La percepción inicial sobre esto de pedir, yo creo que llegamos el día que Mazón acababa de anunciar que pedía otros 5.000 militares, no sé cuál era la cantidad. Y allí lo que no se entendía era esto de ha pedido más militares el día de la riada. No porque entendemos el reparto de competencias, entonces es el gobierno autonómico el que tiene que solicitar, sino por el tiempo que se pierde en tener que pedir las cosas. Entonces allí los alcaldes lo que decían es: ¿pero por qué hay que esperar a que el presidente de aquí pida nada? ¿Por qué no está viniendo ya todo lo que es una pregunta disponible? Es una pregunta legítima, que tiene todo el sentido establecer esa pregunta, pero ahora también tiene todo el sentido la respuesta. Escuchad a Óscar Puente. Cambiemos la palabra pedir por organizar. Es decir, no es cuestión de pido 5.000, no. Es que quien conoce el territorio, quien tiene un diagnóstico de las necesidades que el territorio presenta, lo que dice es: necesito 5.000. Es decir, lo que está es dimensionando el operativo de respuesta. Es decir, es que yo creo que aquí el problema es como que
digamos, el ejército estuviera en otro escalón y no, si estaba disponible desde el primer momento. Lo único que hay que hacer es decir, tantos necesitan. Y ojo, insisto, la percepción es correcta. La percepción de los ciudadanos de que los 2-3 primeros días no ven llegar los efectivos que necesitan, eso es innegable, pues es así. Pero también digo que es que dimensionar una respuesta a una catástrofe de este tipo exige muchísima coordinación. Los militares que van ahí no pueden ir simplemente a estar, tienen que tener tareas asignadas, tienen que tener garantizada también su seguridad, tienen que dormir en algún sitio, todo eso hay que organizarlo. Es decir, que es muy complejo, no pensemos que es, venga, mandamos ahí, metemos ahí, venga, que desfilen los militares por la calle. Eso no vale para nada. Es más, no solo no vale, es que probablemente sería contraproducente. Es que seguramente, claro, entorpecería. Si tienes ahí venga, que vayan 5.000 militares, ¿a qué? A pasear por las calles, sin saber dónde van a dormir, sin cómo van a comer, si van a tener agua potable. Es decir, hay que organizar todo eso, y eso quien lo puede organizar es quien tiene control del territorio, que es el gobierno autonómico en este caso. No puedes pedir que sea como una especie de invasión. Venga, para allá, que vayan los militares y ya está, ya se verá cómo se apañan. No, porque eso habría sido todavía más dramático. Pero bueno, en fin, pues se quedan con esa primera parte de no mandan los militares desde el primer momento, claro, porque no había un operativo para hacerlo. Pero bueno, en fin, vamos al asunto de Begoña Gómez, que como os dije al principio, pues el Partido Popular dijo que no iban a llamar a declarar a Begoña Gómez de ninguna de las maneras, lo dijo Borja Semper, pero bueno, ya sabemos que de lo que dice Borja Semper a lo que acaba ocurriendo en el Partido Popular siempre hay una distancia importante, y resulta que Ayuso dijo, mira, una oportunidad para llevar de la contraria la dirección nacional de mi partido. Ahí voy, se lanzó de cabeza y llamó a declarar a Begoña Gómez, cómo no. Y hoy es el día, lo que pasa es que lo hemos ido dejando de lado y no nos acordábamos porque básicamente pues, hay cosas más importantes de las que hablar que de Begoña Gómez. Aún así, recordad las portadas de los diarios conservadores del día 30, El Mundo, el ABC, en La Razón. En todos la portada fue Begoña Gómez, el día 30, después de que ocurriese todo el día 29. Porque lo que os interesaba era hacer política, de la más zafia, de la más cutre. Volviendo a repetir el mantra de Begoña Gómez, 1000 ocasiones. Con la intención, pues eso, de hacer daño al gobierno de una manera u otra, a pesar de no hablar de lo que realmente era importante en ese momento. Bueno, pues aquí pues, va a ocurrir lo mismo. 42 minutos del PP y Vox frente a frente con Begoña Gómez. Se declara hoy a las 10. Es decir, seguramente mientras muchos de vosotros estáis escuchando este podcast, pues ya se está produciendo la declaración. Van a tener 20 minutos para el Partido Popular, 20 minutos para Vox, para hacerle preguntas, para estar ahí, y 2 minutos de introducción. Es decir, 42 minutos de comparecencia, que tampoco tienen nada que rascar porque judicialmente no tiene ningún tipo de relevancia esa comparecencia. Van a hablar sobre la Universidad Complutense de Madrid, que la Universidad Complutense de Madrid tampoco ha podido concretar de ninguna manera qué es lo que le están diciendo que ha podido ser irregular en su trabajo. De hecho, es que ha cobrado una media de 4.000 euros anuales de la Universidad Complutense, es decir, que ni siquiera era su trabajo la Universidad Complutense. Corrupción. Vale, la corrupción, yo cuando hay corrupción, cuando hay algo que me huele mal, te puedo decir, vale, lo del novio Ayuso me huele mal porque hay 350.000 euros defraudados a Hacienda. Puedo decirte una cifra, 350.000 euros de un plumazo, defraudados. Con el hermano Ayuso te puedo decir también, oye, pues aquí hay 250.000 euros de comisión por parte del gobierno de su hermano, su propio hermano. También puedo decírtelo, en el caso de que tú me digas, aquí la corrupción son 4.000 euros al año. Hombre. Pues que no es que quede lejos del salario mínimo, que queda años luz del salario mínimo. Esa es la corrupción que le podéis achacar, pero bueno, que les da igual. Lo que les interesa es la imagen de tener ahí sentada a Begoña Gómez y que Miguel Ángel Rodríguez pueda seguir haciendo el bobo, que por cierto, el fiscal general pide citar a Miguel Ángel Rodríguez en el Supremo por la filtración de los correos de la pareja de Ayuso. Ya sabéis que, a pesar de que todo el asunto de Ayuso finalmente fuese cierto, a pesar de que Ayuso decía que era mentira, ahora pues han imputado al fiscal general del Estado porque dicen que difundió unos correos en los que efectivamente el novio Ayuso reconocía a través de su abogado que había cometido esos delitos que Ayuso negaba que existiesen. Bueno, pues al final quien acaba imputado es el fiscal general del Estado y no aquella persona que defrauda. ¿Os acordáis de esto, no? Bueno, pues resulta que esos mails, evidentemente, que los podría haber filtrado cualquier persona porque los tenían decenas de personas, uno de los que los tenía y uno de los que de hecho los filtró fue Miguel Ángel Rodríguez y por lo tanto pues se ha pedido la citación de Miguel Ángel Rodríguez para declarar sobre esos mails, esos correos que seguramente él tenía y de hecho filtró a periódicos como El Mundo. ¿Qué pasa? Pues que se ha enfadado Miguel Ángel Rodríguez y que a partir de 1 hora por la tarde siempre, esto es a las 8:30, pues se pone nervioso el tipo, por lo que sea, y empieza a decir tonterías. Y aquí a las 8:30 del día de ayer pone fiscal general, 2 puntos. Si me llamas a declarar, vas a ir pa'lante. Es que es esto. Le leía un tuit a un diputado de Más Madrid que decía, por primera vez
la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha dejado de tener un jefe de gabinete para pasar a tener un capo de gabinete. Y es que es esto, literalmente, parece un tipo de la mafia. Si me llamas a declarar vas a ir pa'lante, pero qué basura de amenaza es esta. Bueno, y después también, un poco más tarde, el tipo no sé, estaría todavía más contento, más achispado, podríamos decir. Miguel Ángel Rodríguez pone, y mañana Begoña va pa'lante. Y se queda tan tranquilo, o sea, que le quiten Twitter a partir de ciertas horas a este señor. Y que tampoco termine esto sin explicar que el exjefe de Asuntos Internos de la Policía, Martín Blas, ha revelado que hay informes de la policía que aseguran que la Fundación FAES, que es el think tank de Aznar, cobró comisiones por valor de 1.800.000 euros por las obras del Palau de la Música Catalana. Lo dice el exjefe de Asuntos Internos de la Policía, Martín Blas. Atención. Yo leo, de las posibles irregularidades denunciadas destaca la presunta exigencia de comisiones por todas las actividades contratadas por el Palau de la Música, extremo que no ha podido ser confirmado en el examen de la documentación llevada a cabo por estos peritos, y la circunstancia de que la Fundación FAES obtuvo una comisión de más de 1.800.000 euros por las obras del Petit Palau. No opino ni nada, o sea, leo lo que pone aquí, que además le recoge el diario. Comisiones de la Fundación de Aznar, o me pinchas y no sangro. Y bueno, para terminar, hablando de pasta también, el banco ING retira su publicidad del programa de Iker Jiménez por la polémica generada de los últimos días. El comunicador especializado en contenido sobre misterio ha asegurado en su canal de YouTube, piden mi cabeza. Bueno, resulta que se le ha pillado con bastantes bulos recientemente, que tampoco es una gran novedad, pero bueno, algunos de sus colaboradores, como el tipo este que se tiró al barro, ¿no? Se manchó de barro las rodillas, también sobre lo que había ocurrido en el garaje en el centro comercial de Bonaire, que decían que había ahí cientos y cientos de muertos, que tenían ellos las fuentes, que eso lo habían confirmado, no sé qué, no sé cuántos, bueno, era todo mentira. Y entonces, claro, alguna gente ya le está empezando a cabrear eso y bueno, pues estas parece ser las primeras consecuencias. ING ha dicho que no se quiere anunciar más durante el programa de Iker Jiménez. Perdón si ha quedado un poco largo esto, pero es que había muchos temas que tratar y todos eran muy importantes y me he dejado algunos en el tintero seguro. Hasta aquí las noticias del día y ahora vamos, como os dije antes, 22 años se cumplen de lo del Prestige. Lo comentamos ahora en la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Viajemos al 13 de noviembre de 2002, cuando el petrolero Prestige comenzó a hundirse frente a las costas gallegas, desencadenando una de las peores catástrofes medioambientales en la historia de nuestro país. El buque, que transportaba 77.000 toneladas de fuel, empezó a verter su carga tóxica tras sufrir una vía de agua en medio de un temporal. La respuesta inicial del gobierno del Partido Popular, entonces liderado por José María Aznar, fue de una negligencia asombrosa. Alejaron el barco de la costa, una decisión que los expertos calificaron como desastrosa porque provocó que el vertido se extendiera por una zona muchísimo más amplia de la inicial. Lo que siguió entonces fue una cadena de errores y decisiones muy cuestionables políticamente. El gobierno, en lugar de actuar con transparencia y con decisión, optó por minimizar la catástrofe y retrasar la toma de medidas efectivas. Mientras el fuel se extendía por más de 2.000 kilómetros de costa, afectando no solo a Galicia, sino también a todo el mar Cantábrico, las autoridades insistían en que la situación estaba bajo control. De hecho, el entonces vicepresidente del gobierno, Mariano Rajoy, llegó a referirse al vertido como unos hilillos de plastilina, una frase que se convertiría en símbolo de la negligencia gubernamental. La catástrofe del Prestige reveló no solo la incompetencia del gobierno, sino también la extraordinaria capacidad de organización y solidaridad de la sociedad civil. Igual que ahora que está ocurriendo con la Dana, miles de voluntarios llegaron a Galicia desde todos los rincones de España y de Europa. Esta movilización espontánea se convirtió en uno de los mayores ejemplos de voluntariado ambiental en la historia europea, con miles de personas participando en las tareas de limpieza de alguna forma. La plataforma ciudadana Nunca Más emergió como un movimiento social sin precedentes en Galicia. No solo exigió responsabilidades por el desastre, sino que también planteó demandas más amplias sobre la protección del medio ambiente y la necesidad de un cambio en el modelo energético. El movimiento organizó manifestaciones masivas, algunas de las cuales reunieron a más de 200.000 personas en Santiago de Compostela, cifras nunca antes vistas en Galicia.
Un aspecto algo menos conocido del desastre fue por lo menos su impacto en la investigación marina, porque científicos de todo el mundo acudieron a Galicia para estudiar los efectos del vertido, generando un importante corpus de investigación sobre el impacto de los derrames de petróleo en los ecosistemas naturales. Estos estudios, por lo menos, han sido fundamentales para mejorar las respuestas a catástrofes similares en otras partes del mundo. Retrocedamos ahora una década, hasta el 13 de noviembre de 1992, cuando España se enfrentó a otro tipo de mancha en su historia, el asesinato de Lucrecia Pérez, una inmigrante dominicana que se convirtió en la primera víctima reconocida oficialmente de un crimen racista en nuestro país. Lucrecia había llegado a España apenas 7 meses antes, buscando, como tantos otros, una vida mejor. Trabajaba como empleada doméstica y se refugiaba en la discoteca abandonada Four Roses de Aravaca, Madrid, junto a otros inmigrantes. Los asesinos, que eran un guardia civil y 3 menores de edad de ideología ultraderechista, la eligieron como objetivo simplemente por su color de piel así de crudo. El crimen fue particularmente brutal. Lucrecia recibió 2 disparos mientras cenaba con otros compatriotas. Lo más escalofriante fue la premeditación. Los asesinos habían estado vigilando el lugar durante días, alimentados por un discurso xenófobo que comenzaba a extenderse en ciertos sectores de la sociedad. El asesinato de Lucrecia Pérez marcó un antes y un después en la conciencia social española sobre el racismo. Las manifestaciones de repulsa reunieron a decenas de miles de personas en Madrid y otras ciudades. El juicio contra los asesinos se convirtió en un proceso histórico, siendo la primera vez que se reconocía oficialmente el móvil racista en un asesinato en España. Un detalle significativo fue el papel de los medios de comunicación en la cobertura del caso. Por primera vez, la prensa española abordó de manera exhaustiva un crimen racista, contribuyendo a visibilizar una realidad que muchos preferían ignorar. El caso también llevó a la creación de nuevas organizaciones antirracistas y al fortalecimiento de las existentes. Viajemos más atrás en el tiempo ahora, hasta el 13 de noviembre de 1887, cuando las calles de Londres fueron testigos del llamado Domingo Sangriento. En ese día, la policía británica reprimió brutalmente una manifestación pacífica de trabajadores y socialistas que protestaban por las condiciones laborales y exigían la liberación de los prisioneros políticos irlandeses. La manifestación, que reunió a miles de personas en Trafalgar Square, se convirtió en un símbolo de la lucha obrera y de la represión estatal. La brutalidad policial fue extraordinaria, incluso para los estándares de aquella época, de la época victoriana. La policía y las tropas montadas cargaron contra manifestantes desarmados, incluyendo mujeres y niños, y entre los heridos se encontraba Eleanor Marx, la hija menor de Karl Marx, quien estaba en primera línea de la manifestación. Su presencia y posterior testimonio añadieron una dimensión personal a la tragedia y ayudaron a documentar la violencia policial. El Domingo Sangriento del 87 tuvo consecuencias duraderas para el movimiento obrero británico. La represión, lejos de desalentar las protestas, fortaleció la solidaridad entre los trabajadores y aceleró la organización sindical. Los eventos de ese día también pusieron de manifiesto las conexiones entre diferentes luchas sociales. El movimiento obrero, la causa irlandesa y el reciente y naciente movimiento feminista se encontraron unidos en la represión y en la resistencia. Y finalmente, trasladémonos a 1969, cuando en Washington DC fue el escenario de una de las mayores manifestaciones contra la guerra de Vietnam que se desarrollaba en aquel momento. Más de 500.000 de personas se congregaron en la capital estadounidense, lo que se convertiría en un hito del movimiento antiguerra. La manifestación formaba parte del moratorio contra la guerra de Vietnam, una serie de protestas nacionales que buscaban presionar al gobierno de Nixon para poner fin al conflicto. La manifestación fue notable, no solo por su tamaño, sino por su diversidad. Entre los manifestantes había veteranos de guerra que arrojaban sus medallas en señal de protesta, madres que habían perdido a hijos en el conflicto, estudiantes universitarios, líderes religiosos y activistas por los derechos civiles. Un aspecto menos conocido fue el papel de los servicios de inteligencia en la vigilancia de la manifestación, porque documentos desclasificados años después revelaron que el FBI y otras agencias de investigación y seguridad habían infiltrado agentes entre los manifestantes y realizaban un seguimiento exhaustivo de los organizadores. Esta vigilancia en el país, se supone más defensor de la libertad, reflejaba el temor por aquel entonces del gobierno norteamericano ante la posibilidad de que estuviese creciendo demasiado el movimiento antibelicista, cosa que sí ocurría. La manifestación del 13 de noviembre de 1969 tuvo un impacto significativo en la opinión pública estadounidense sobre la guerra. Las imágenes de cientos de miles de ciudadanos pacíficos protestando contra la guerra de Vietnam contradecían la narrativa oficial que retrataba a los manifestantes como radicales violentos. Lo mismo que le decía el otro día José María Aznar a los manifestantes que fueron a manifestarse contra Amazon, ¿no? Que eran todos radicales violentos. Bueno, pues lo siento, pero no. La cobertura mediática de la protesta ayudó a cambiar la percepción pública de la guerra y contribuyó a su eventual finalización. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas?
En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. La pregunta de ayer tenía que ver con la manifestación masiva que vimos en Valencia contra Carlos Mazón pidiendo su dimisión, pero también sobre esa posibilidad de que Mazón simplemente reestructurase su gobierno, que era la hipótesis que se tenía ayer, quitase a un par de consejeras y así dijese que ya estaba todo hecho, que se había salvado. Vamos a leer vuestra opinión. Empiezo con esta cita de Zapatero, que creo que es bastante interesante en un momento como esto. Y aquí Juan Jesús, ya lo dijo Zapatero, son patriotas de hojalata. Y es verdad, siempre ponen por delante el partido antes que el país, e incluso, ahora vemos como ha puesto Feijóo, y encaja bastante bien con lo que hemos estado hablando antes, ponen antes el partido o la defensa de Mazón, a pesar de que sepan que es un incompetente, antes que la patria y la respuesta a los compatriotas, que son los ciudadanos a los que se les debería tratar con un poquito más de respeto y no como si fuesen tontos, que efectivamente no lo son. Dice aquí Josep Massot, no es un incompetente, refiriéndose a Mazón, es un criminal por omisión y dejación de competencias. Y aquí Miguel dice, por supuesto que no será suficiente un par de dimisiones. Lo que ha hecho el Partido Popular es un auténtico despropósito, no solo por las negligencias y la gestión tan lamentable, también por esa estrategia de defender a Mazón a toda costa, ya sea mintiendo, inventando excusas o lo que sea. Y habiendo visto la manifestación tan multitudinaria pidiendo su dimisión, estoy seguro de que no va a durar nada. Bueno, pues atención, porque con las últimas noticias que hemos visto y con Feijóo defendiendo ahora a Mazón, igual sí que dura un poco más de lo esperado, a pesar de que todo el mundo, incluso desde la derecha mediática, esté pidiendo su dimisión como hemos visto antes. Aquí Cecilia dice, lamentablemente eso puede suceder. Estamos hablando de que haga un par de dimisiones dentro de su gobierno, de 2 consejeras, y ya está, y Mazón se quede. No olvidemos que Ayuso sigue como presidenta de la Comunidad de Madrid con 7.291 muertos sobre su conciencia, si es que la tiene, buen apunte. Pero aún queda la esperanza de que el pueblo valenciano no lo permita, que siga manifestándose, que llene las calles, hasta que la vergüenza, si la tienen, de Mazón y del PP, los obligue a hacer justicia, si saben lo que es eso. Son muy buenas puntualizaciones, Cecilia? Si es que tiene conciencia Ayuso, si es que tiene vergüenza el Partido Popular de Mazón, hacer justicia, si es que saben lo que es eso. Dice que la esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que es lo último que se pierde es la vida, pero en ocasiones como esta hace falta una gran dosis de esta virtud. Ánimo valencianos, y enhorabuena por esa distinción de YouTube, Elan, muy merecida. Un saludo, muchas gracias. Cecilia, de corazón, muchas gracias. Akito Wanda dice, desgraciadamente, sí, no es ni la primera, ni la segunda, ni será la última vez que se salgan de rositas con un movimiento más estético que reformista y la gente cuando haya elecciones les volverá a votar. No olvidemos el Jack 42, el Prestige, el 11M, los 7.291 de las residencias y otros tantos. En este país la política se vive como el fútbol, cada uno es de un equipo y no se atiende a la razón. Y aquí Javier Roch dice, por supuesto, no es la medida correcta. La medida correcta es presentar su dimisión. Lo que me llama la atención es el silencio de la señora Ayuso y el giro de la estrategia del señor Feijóo al querer defender al señor Mazón. Igual esta situación le interesa a la señora Ayuso, ya que si cae Mazón y con ello arrastra a Feijóo, le quedará el camino libre. Una perspectiva interesante esta, la de Javier Roch. Y por otra parte, si dimite el señor Mazón, se le permite el aforamiento y eso no le va bien. O sea, se le termina el aforamiento y eso no le va bien, por supuesto. Es una perspectiva a tener en cuenta. Por eso Ayuso también está callada, Mientras Feijóo se está abrazando, defendiendo al señor Mazón, Ayuso por ahí está silbando, haciendo como que esto no va con ella, olvidándose, por supuesto, de las residencias. En fin, mi pregunta para el día de mañana, y perdón por el monotema, pero es que es de lo que tenemos que hablar, no queda otra, tiene que ver con esto, tiene que ver con Feijóo, diciendo que Mazón estuvo ahí desde el primer momento. Quiero simplemente vuestra opinión al respecto. ¿Qué pensáis sobre esa declaración? Recordad, una R, 2 puntos y vuestra opinión para que así encuentre más fácilmente vuestros comentarios. Y hasta aquí ha llegado el capítulo del día de hoy. Hoy es miércoles 13 de noviembre. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.